Buenos días, hoy vamos a tener nuestra segunda clase en forma virtual. Espero que hayan escuchado la primera, que es más bien un podcast. Esta clase creo que mejoré en cuanto al manejo del software, pero aún pues tengo problemas con la pantalla porque sé que solo se graba una parte, no sé todavía cómo arreglarlo, pero prometo que lo arreglaré. Entonces, como vimos la clase pasada, habían unos pueblos indígenas que eran muy fuertes en cuanto a cosmovisión, en cuanto a arquitectura, en cuanto a matemáticas, manejo de las fuentes hídricas. Y aquí vamos a hablar de esos dos imperios que fueron pues los más grandes, como son los aztecas y los incas. Y la causa de esas, las causas de la derrota indígena y cuáles fueron sus implicaciones. También vamos a ver que no todas las derrotas fueron por la misma causa y que hay algunos pueblos que resistieron o que esa conquista se dio de diferentes formas. Entonces, por un lado, los aztecas pues vivían en México, ocupaban la parte más que todo de México y ellos tenían pues muchos rituales, su cosmovisión era basada en los dioses. Entonces uno de estos dioses era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se supone que era el dios de la paz, de la amabilidad, de las cosechas, de la abundancia, pero también había otros dioses que eran sus hermanos. Uno de sus hermanos era Tezcatlipoca. Entonces la leyenda cuenta que Quetzalcóatl no estaba de acuerdo con los sacrificios que hacían los aztecas para adorar a los dioses, los sacrificios humanos. Entonces un día bajó del cielo y le dijo a los humanos como que los empezó a gobernar y les dijo que ya no quería más sacrificios, que vamos a hacer las cosas de diferente forma y que fue como una era de paz, un momento de paz en el que él estuvo ahí, pero sus hermanos querían tomar como las riendas de ese lugar porque no estaban de acuerdo con Quetzalcóatl. Entonces bajaron los otros dioses y lo que querían era hacerlo pecar de alguna forma. Y ese hacerlo pecar era, por ejemplo, él no podía tomar bebidas alcohólicas o no podía follar, entonces, no podía tener relaciones sexuales. Entonces, lo que hicieron sus hermanos fue engañarlo. Tezcatlipoca se convirtió en anciano y entró al refugio donde estaba Quetzalcóatl y le ofreció una bebida que decía que era medicina. Entonces Quetzalcóatl bebió de esa pócima, de eso que le ofrecieron, y resulta que no era medicina, sino que era alcohol. Entonces cuenta la leyenda, o es lo que ellos creían, que Quetzalcóatl se volvió loco, no loco, bueno, embriagado, no bajó a dar como hacer su culto, sus rituales, sino que se dedicó a seguir bebiendo y le dijo a una de las mujeres que también está como una especie de monja, que también dio su vida como a venerar a los dioses. Entonces él la llamó y tuvieron relaciones sexuales y todo el cuento. Entonces que al otro día, como todos algún día nos hemos levantado, pues con un guayabo infernal y al lado de una persona que pues no se debía tener esas relaciones. Entonces, súper arrepentido de lo que había hecho, Quetzalcóatl abandonó la ciudad y les prometió al pueblo que iba a regresar en el año Caña, para volver a reinar cuando ya como que hubiese hecho
su viaje espiritual y todo ese cuento. Entonces se supone que Quetzalcóatl se fue, unos cuentan que se fue y creó fue una montaña de la serpiente, y otros cuentan que se fue en una barca y después vieron una lucecita en el cielo que era Quetzalcóatl. Pues es una leyenda y eso es lo que hay. Entonces, los aztecas creían mucho en Quetzalcóatl y se supone que cuando Quetzalcóatl se fue, quedaron los otros dioses reinando, especialmente Tezcatlipoca. Los aztecas entonces tenían como unas divisiones internas en cuanto a cuál dios les gustaba más, ¿no? Porque de todas maneras para ellos la guerra era un ritual. Y como era un ritual, entonces realmente era como parte de ellos ir a los otros pueblos a conquistar y esclavizar. Obviamente los otros pueblos pues no estaban muy felices de ser esclavizados, y también había una molestia entre los aztecas y los otros pueblos. Precisamente en el año 1 Caña es que llegan los españoles. Entonces, llegan estos hombres en caballo con sus yelmos, su casco, y que encima del yelmo hay unas plumas de gallina. Entonces ellos creyeron que Hernán Cortés y los españoles eran el regreso de Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl era simbolizado con una serpiente con plumas. Entonces, al ver los españoles de esa forma, como grandes, encima de un caballo, que decían que no sabían cuándo terminaba el caballo y cuándo empezaba la persona, es decir, creían que era una sola cosa, no dos cosas diferentes. Eso fue como el primer choque, el asombro. Entonces, pues ellos los vieron que como que tenía sentido compararlo con Quetzalcóatl, porque era una serpiente con plumas, estos tenían plumas en la cabeza. Entonces dijeron, no, el que volvió fue Quetzalcóatl. Pero obviamente no conocían su idioma, no podían pues hablar sobre quiénes eran, qué era lo que querían. Pero sí, estos hombres que llegaron pues fueron muy bien recibidos. Les dieron oro, les dieron comida, les dieron donde quedarse, les dieron mujeres, así como dar un perro o una gallina, ellos les daban mujeres. Y una de esas mujeres que les dieron fue la mohicana. Y la mohicana era fue un personaje muy interesante porque ella fue la que facilitó esa conquista, ya que Hernán Cortés era un tipo muy estratega, y de ahí pues sabemos que de Europa es que viene esto de confunde y reinarás, o más bien divide y reinarás, y él lo siguió al pie de la letra, esto de todas las tácticas de Maquiavelo en el libro del Príncipe y todo, como que Hernán Cortés era muy estratega, tenía todo eso en la cabeza, y al ver las divisiones de los aztecas con sus pueblos esclavos, y al ver que ellos como españoles pues no tenían el número suficiente para derrotar a los aztecas, lo que hizo fue hacerse amigo de la mohicana, de la mujer que hablaba las lenguas, porque esta mujer, aparte de hablar su lengua nativa esclava, pues también hablaba la lengua de los aztecas y también aprendió la lengua de los españoles. Entonces, esta mujer tan inteligente y tan sabia en cuanto a los idiomas, pues fue la que hizo que lo que proponía Hernán Cortés fuera llevado a los pueblos esclavos. ¿Y que era lo que proponía? Que los pueblos esclavos se sublevaran, se unieran a los españoles y derrotaran a los aztecas. Entonces, de esta forma fue que Hernán Cortés pudo conquistar a los aztecas, con ese confundir y reinarás, ese primer paso del asombro, de pensar que los españoles eran el Quetzalcóatl, y bueno, todo esto como que fue un terreno, digamos, de alguna forma fácil, porque de otra forma pues hubiese sido muy difícil para los españoles pues
con tan poco número de personas, derrotar a un imperio como era el azteca. Ahora, por el lado de los incas, lo que pasaba con los incas, y yo creo que lo mencioné en la clase pasada, era que ellos tenían la tradición de casarse con sus hermanas. Entonces ellos también tenían la leyenda de que habían unos hermanos dentro de una cueva y el pueblo inca nació porque esos hermanos tenían la idea o tenían la fe de que llevaban un callado o un palo, una vara, y cuando la vara, ellos enterraron la vara en una tierra donde la vara se hundiera, esa era tierra fértil y ellos serían los dueños de esa tierra. Entonces los hermanos lo que hicieron fue dividirse, cada uno por el lado que quisiera, y ir enterrando la vara hasta que un inca pues la enterró, la vara se hundió casi completamente y dijo: este fue mi territorio. Entonces ahí llegó y ahí se estableció por los lados de Perú. Entonces los incas, para seguir esa pureza de la sangre inca, de los primeros pobladores, el Inca Mayor, entonces los incas solo se casaban con sus hermanas y tenían descendencia con sus hermanas, supuestamente, o solo la herencia iba para las hermanas. La cosa es que, como el amor lo daña todo, estos incas pues también tenían hijos con otras mujeres, pero hasta ahí pues no había problema. La cosa es que uno de los incas sí se enamoró perdidamente de la otra mujer que no era su hermana, y como tuvo un hijo que se llamó Atahualpa, pues al morir le dejó herencia también a Atahualpa. Entonces ahí se armó una guerra civil porque Atahualpa pues no seguía la tradición al tener el tierras y poder y tener la herencia de su padre, pues no seguía la tradición porque los únicos que tenían que tener esas tierras eran los hijos legítimos de la hermana y el hermano. Uno de esos hijos legítimos era Huáscar. Entonces había como un roce entre ellos, entre Huáscar y Atahualpa, porque aunque reinaban dos lugares distintos, pues Atahualpa era muy ambicioso y quería el terreno también de Huáscar. Huáscar al principio como que no le ponía mucha atención, pero después como que dijo como que no, este es mi territorio, usted no se puede apropiar de lo mío. Entonces ahí hubo como roces, como batallas, pero nada así súper grande, hasta la llegada de los españoles. Cuando escucharon que estaban por ahí unos tipos raros, tal, que habían llegado, entonces lo que hizo Atahualpa fue hablar con su hermano Huáscar y le propuso una tregua, pero Huáscar dijo: pues no quiero, o sea, yo soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar a los que vengan y igual yo no confío en usted. Entonces Atahualpa, como no quiso hacer la tregua y uno no sabe qué intenciones tenía detrás de la tregua, si de verdad quería tregua o solamente quería que Huáscar bajara la guardia, pues libró una batalla contra Huáscar, lo derrotó y lo aprisionó en los terrenos de Atahualpa. Entonces cuando estaba en esa locura, en esa guerra civil ahí, llegaron los españoles y él no pudo, Atahualpa no pudo hacer como su entrada triunfal, o no pudo considerarse como emperador de los incas porque había derrotado a Huáscar, sino que quedó como en veremos mientras que arreglaba lo de los españoles. Entonces
tiene a Atahualpa, tiene a su hermano Huáscar aprisionado, ya tiene todos los terrenos incas pues bajo su reino, y llegan estos españoles y mandan a unas personas para que le digan como que quieren reunirse con ellos. Pues ya saben que el lenguaje era un obstáculo muy grande, pero de alguna forma se hicieron entender. Llega Atahualpa, entonces se va con un montón de incas eh, a su paso, pero estos incas estaban desarmados porque se supone que era una reunión sin armas. Pero Francisco Pizarro, que fue el que citó la reunión, pues ya sabía o ya tenía en la cabeza otra cosa, entonces escondió todas sus armas, que no se vieran, pero estaban ahí. Y cuando llega a Atahualpa, como el sacerdote, un sacerdote que viajó con Pizarro, lo trata de convencer de que pues se convierta a la fe católica. Entonces como que le dan una Biblia, le dicen que lo tratan de convencer de que Dios, que Jesús, que no sé qué. Él no entiende nada, no le importa, él tiene sus propios dioses, entonces simplemente coge la Biblia y la tira a un lado. Entonces ese hecho para los españoles, que ustedes ya saben que se creían los dueños de la moral y toda la fe católica, entonces es un insulto supremamente grande, y una vez sacan sus armas y matan a la mayoría de los incas. Eso fue una masacre total al estilo Tarantino, y aprisionan a Atahualpa. Entonces, como aprisionan a Atahualpa, en la prisión Atahualpa comete dos errores gravísimos. Primero, ya estando en la prisión, manda un emisario al imperio inca, a su territorio, mandando la razón de que maten a Huáscar, a su hermano, porque él tiene miedo que los españoles lleguen allá, liberen a Huáscar y Huáscar se convierta otra vez en el emperador de los incas. Entonces él quiere ser el único emperador inca y por eso manda a matar a su hermano. Y segundo, él empieza a tratar de convencer a los españoles dándoles oro. Entonces, como él estaba aprisionado, él mandaba a traer oro de donde tenía. Entonces, ay, que no, que es que yo tengo unos jarrones, que tengo unas monedas, que brilla, que sí, que bonito. Entonces los va trayendo, y eso hace que los españoles quieran más. Y pues saben que de donde están trayendo hay más. Al final lo que hacen es matar a Atahualpa y conquistar el imperio inca muy fácilmente, porque ya estaba bien débil por las masacres que habían antes, que hubo antes cuando Atahualpa llegó supuestamente a la reunión, y porque no tenían líder. Entonces eso pues facilitó mucho la conquista de los incas. Ahora, por otro lado, no todas las conquistas fueron así, o no todos los indígenas fueron como tan confiados o se dejaron llevar por ese asombro. Está el caso de los araucanos mapuches, que estaban por los lados de Argentina, Chile, por esos lados. Estos araucanos mapuches, lo que pasaba era que ellos vieron llegar a estos españoles y no fueron como no se dejaron llevar por ese asombro de lo que sí se dejaron llevar los aztecas, porque estos no tenían esa leyenda de Quetzalcóatl y que la serpiente y que las plumas y qué tal. Entonces vieron esa cosa grande que era un tipo encima de un caballo, y pues al principio pasó lo mismo que con los aztecas. Realmente no sabían si eran dos cosas diferentes, si era un animal y una persona, o si era una cosa totalmente diferente, pero ellos no se pusieron como a rendirle culto, sino lo que hicieron fue coger como esas bolicheras, esto que tiene Bart Simpson, caucheras,
estas caucheras, pues una cauchera más grande y potente, y empezaron a tirarlas a los tipos que venían en los caballos. Y cuando empezaron a tirarlas, pues se dieron cuenta que eran dos cosas diferentes. Una cosa era el español y otra cosa eran los caballos. Entonces, esta liberación de los caballos es lo que se conoce como los potros libres de la Pampa. Los potros libres de la Pampa eran los caballos que liberaban los araucanos cuando atiraban a los españoles. Entonces, atiraban, se caía el español, el caballo salía corriendo, los potros libres de la Pampa, y pues para no desperdiciar, estos araucanos se comían al español, eran caníbales. Y este pueblo era como tan bélico y no se dejó llevar por estas personas extrañas, por esta cosmovisión extraña, este eurocentrismo, como que no alcanzó a llegar ahí, eran profundamente desconfiados. Entonces por eso no pudieron someterlos sino hasta el siglo XIX, ya cuando llegaron demasiadas migraciones, que no solo eran los españoles, sino eran los holandeses, eran los alemanes. Era un montón de gente que llegó y llegó con armas de fuego, entonces ya era demasiado difícil ellos con sus caucheras y con sus lanzas y con el arco y flecha, pues en contra de un montón de gente con armas de fuego. Entonces ahí fue cuando después ya del siglo XIX que derrotaron a los araucanos. Ahora por el lado de los guaraníes, con los guaraníes fue también otro proceso totalmente diferente. Con los guaraníes ellos allá llegaron, fueron jesuitas, y de alguna forma esos jesuitas pues no llegaron con el afán de imponer, sino más bien como de conocer. Entonces en una primera instancia fue como un intercambio cultural pacífico, sí, como que se sentaban, trataban como de eh, intercambiar conocimientos, aprender el lenguaje, pero después llegaron los españoles y pues vieron como que esto, ustedes que están haciendo, esto no me sirve para nada, yo lo que quiero es todas las riquezas que tengan, someter al pueblo, chao jesuitas, chao intercambio cultural pacífico, y sometieron a los guaraníes. Pero digamos que esto fue como lo que hubiese podido ser. Sí, si no, si los españoles no hubiesen tenido en la cabeza como eso de que voy, exploto, esclavizo, violo y cojo las riquezas y me largo. Entonces, digamos que habían otras formas de hacerlo. También unos hechos que marcaron mucho esta conquista fue la fiebre del oro, la búsqueda de la plata y la fuente de la eterna juventud. Entonces, por el lado de la fiebre del oro, hay una leyenda de los muiscas ya saben, ya sabemos que habitaron aquí en Colombia. Hay una leyenda en que los muiscas, o la persona que iba a ser el dirigente de los muiscas, lo que hacía era que le quitaban toda la ropa, lo dejaban desnudo, le untaban una especie de aceite y le echaban polvo de oro. Entonces ese polvo de oro lo cubrían con polvo de oro, llenaban una balsa, la llenaban de oro, esmeraldas, plata, todas las cosas que brillaran, y le ponían unas antorchas. Entonces este nuevo regente lo que hacía era meterse en las aguas dentro de la balsa, y cuando llegara como a la mitad de la laguna lo que hacía era tirar las cosas que habían en la balsa, los materiales preciosos, el oro, la plata, las esmeraldas, y lavarse en el río. Entonces cuando los españoles escucharon esa
esa leyenda, pues dijeron, esta laguna está llena de oro. Bueno, me interrumpieron, pero estaba en la leyenda de los muiscas. Entonces, aquí los españoles lo que pensaron fue que la laguna estaba llena de oro y lo que querían era ir a esa laguna a sacar todo el oro, las esmeraldas, todo lo que hubiese allá. Entonces fue una fiebre del oro en que los españoles llegaron a nuestro territorio con el fin de buscar ese oro, masacrando todo por el camino y sometiendo y esclavizando a todos los indígenas que habían en esos territorios. Por otro lado, la búsqueda de la plata. Los españoles, para ellos la plata se llamaba argent, y pues ya se pueden imaginar dónde era Argent. Argent era Argentina. Entonces, Argent se convirtió en Argentina y había una leyenda de el Rey Blanco y la Sierra de la Plata. El Rey Blanco y la Sierra de la Plata era una leyenda en la que había un rey que vivía en una sierra que quedaba cruzando un río, y ese río le dieron el nombre del Río de la Plata. Entonces, los españoles pues querían llegar a ese lugar donde estaba lleno de plata, pero realmente nunca lo encontraron. Pasaron por Argentina, que se llama así por Argent, por el Río de la Plata, lo mismo que era la ruta para llegar a la Sierra de la Plata. Hay un lugar en Argentina que se llama La Plata, pero realmente nunca se encontró ese lugar lleno de plata. Dentro de la leyenda también decían que un español pudo llegar a ese lugar y se devolvió con toda la plata, oro y todo lo que encontró, pero que precisamente en La Plata los guaraníes que estaban por esos lados lo que hicieron fue quitarles todo el material precioso que tenían y asesinarlos. Realmente no se sabe si esta leyenda es cierta o no, si en algún momento llegaron a encontrar la Sierra de la Plata, pero pues esa era la leyenda con la que los españoles empezaron a conquistar o quisieron conquistar este territorio. Ahora, la fuente de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud era como una leyenda antigua que estaba en Europa y que se trasladó a América. ¿Cómo se trasladó? Por culpa de los araucanos, porque los araucanos tenían la leyenda de que había una fuente en la que una tribu de ellos se fue para ese lugar que le llamaban Benini. Entonces que ellos se fueron a Benini y nunca regresaron, porque allá estaba la fuente de la eterna juventud, todos vivían en armonía, todos vivían jóvenes y llenos de riquezas. Entonces esa era una leyenda de los araucanos que tenía mucho hincapié en Cuba y Puerto Rico. Entonces Ponce de León también se creyó la leyenda y se fue a buscarla, pero también pues nunca la encontraron, o si la encontraron pues no volvieron de ese lugar maravilloso donde todos eran jóvenes y tenían muchas riquezas. Entonces, recopilando, las causas de la derrota indígena fueron por causa del asombro de unas personas que llegaron totalmente diferentes a los indígenas, con otras ropas, con otro lenguaje, que de alguna forma chocaron y que hicieron que muchos de estos pueblos indígenas pues se confiaran de estos seres extraños. Las enfermedades.
Otra causa fue las enfermedades, porque en Europa había muchas enfermedades que de alguna forma los europeos pudieron sobrellevar a través de los años por su exposición a ellas. Entonces, la viruela, la fiebre, que para ellos en el siglo 11, 12, 13, pues los mataba, ahora no lo hacía tanto. Pero llegaron con todos estos virus a América y eso lo que hizo fue diezmar la población. Se dice que el impacto fue tan grande que quedó como reducido a un tercio de la población indígena, solo por enfermedades, que es comparable, por ejemplo, a la peste negra que hubo en Europa en años anteriores. Otra causa fue la estrategia divisoria que utilizó Hernán Cortés con los pueblos esclavos y los aztecas, y Francisco Pizarro con la guerra civil que había entre Atahualpa y Huáscar. Y también las armas de fuego, porque pues no es lo mismo luchar contra personas que están utilizando las mismas herramientas que tú dices, de arco y flecha, lanza, que utilizar armas de fuego que pueden matar a distancia, por ejemplo. Las implicaciones también fueron religiosas, porque los pueblos indígenas tenían una cosmovisión divina de la naturaleza, que en eso se basaba todo. Y pues cuando llegaron los españoles a imponer su fe católica, lo que hicieron fue, por ejemplo, destruir como todos los monumentos, los que eran destruibles, todos los monumentos que habían de los indígenas hacia sus dioses, y construir ahí iglesias. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las ruinas de los incas, en esas ruinas, en esas estructuras que ellos construyeron, porque ellos eran muy buenos en la arquitectura, en esas ruinas los españoles construían iglesias, pero pues no contaban con que en Perú tiembla mucho. Entonces a cada temblor que había, la iglesia se caía y lo único que quedaban eran las construcciones de los incas, que eran muy fuertes. Entonces por eso ahora no vemos esas iglesias, porque ya están totalmente destruidas de las muchas veces que se cayeron. También cambió su estructura social y política, porque ahora ellos no tenían pues ese poder dentro del territorio, sino que pasaron a ser esclavizados. Y por tanto su estructura social, en el que en la cúspide estaba el dirigente o el sacerdote, los demás pobladores y los esclavos, pues ahora todos pasaron a ser esclavos. Y su cosmovisión también cambió y pasó a ser eurocéntrica, y eso es algo que viene hasta nuestros días, porque ellos llegaron, pues los españoles llegaron con la idea de que solo lo que valía o lo que estaba bien era lo que ellos pensaban, y eso en la parte religiosa, en la parte cultural, hasta en la forma de vestirse, de hablar. Entonces ellos impusieron tanto su religión como su forma de vestir, ya se tenían que cubrir totalmente, como de que lo blanco es lo superior, lo indígena no. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, las personas que dicen que eso de independencia para qué, que mejor nos hubiéramos quedado como colonia española, pero realmente no sabe todas las implicaciones de esta conquista que hubo en América, y esa mentalidad eurocéntrica que trajeron los españoles está hasta nuestros días, en creer que el blanco de ojos claros vale más que una persona negra colombiana, por ejemplo, o ese culto a los extranjeros, o
También eso de creer que solo las teorías o la investigación científica que se hace en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, pues vale más que las investigaciones que nosotros hacemos. Entonces ese eurocentrismo todavía está hasta nuestros días.